¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bueno, quería comentarles que en los próximos 5 años, más del 90% de las nuevas aplicaciones empresariales incluirán alguna forma de inteligencia artificial. Y hoy, compañías de todos los tamaños están usando la inteligencia artificial, no solo para ser más eficientes, sino para reinventarse por completo. Bienvenidos a este webinar. Estamos en compañía de nuestro partner asociado Morris Opaso. Justamente hemos creado esta alianza a partir desde 2024, con una sugerencia promulgada por el propio AWS, que nos puso en contacto con este partner de amplia experiencia a nivel mundial. Y bueno, quería comentarles también como parte de este webinar datos importantes que es necesario que conozcan o que hemos considerado importante mencionar. Amazon Web Services aloja más o menos 100.000 proyectos de inteligencia artificial y machine learning actualmente en todo el mundo, desde startups hasta empresas Fortune 500. Las empresas que usan Amazon SageMaker para construir e implementar modelos de machine learning reportan un 60% de reducción en tiempo de desarrollo. AWS soporta más de 30 servicios especializados en inteligencia artificial y machine learning, y las empresas que están utilizando actualmente Bedrock son muchas, y según Gartner, para el 2026, el 75% de estas empresas habrán adoptado IA generativa y están liderando AWS este cambio a través de Amazon Bedrock. Muchísimas gracias por su atención. Voy a pasar con Mauro, que es el especialista que nos va a dar todo su bagaje de conocimientos dentro de este webinar. Bienvenido, Mauro. Hola, gracias Luna. Hola, ¿qué tal? A todos, ¿me escucho bien, cierto? ¿Todo bien? Supongo que sí. ¿Me escucho bien, Luna? ¿No me Sí, responden? te escuchas Sí, bien. te escuchamos súper bien. Sí. Hola, ya, súper bien. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Mago Reyes, lidero la parte de inteligencia artificial de Morreo Paso. Y nada, gracias por ahí, por sumando un poco las palabras de introducción a Luna. Nos gusta partir estas charlas comentando un poco de las situaciones reales que nosotros sufrimos aquí en Morreo Paso. Ya, muchísimos clientes llegan a nosotros y nos dicen, oye, quiero implementar inteligencia artificial en mi empresa, quiero hacer esto, pero cuando empezamos a escarbar un poco nos damos cuenta que en verdad están buscando la tecnología porque sí, por el boom y no porque hay un caso de uso en específico. Entonces ahí es donde nosotros les decimos, mira un momento, o sea, que si bien podemos mostrarle 1000 casos de uso a la industria, de empresas similares a la de ellos, la verdad es que si no tienen clara la necesidad, mejor de lleno no lo hagan. ¿Ya? O sea, a nosotros nos gusta mucho usar la analogía del petróleo. La verdad, se la copié a un colega, en verdad. Y que un colega una vez me dijo, ¿sabéis qué pasaba con la gasolina antes de que existiera el automóvil? Me decía que era un subproducto que la gente tiraba a la basura. Entonces no fue hasta que se inventó el motor en que la gente dijo, oye, esto sirve para algo. Y ahí fue cuando el valor del petróleo se disparó. Me gusta toda esa frase de mi colega porque con la inteligencia artificial estamos en algo similar. O sea, no se trata de implementar inteligencia artificial porque sí, sino de encontrar ese caso de uso específico, ¿no? Que le da valor al negocio. Entonces, lo interesante de esto es que si bien todas las empresas comparten ciertas necesidades, ciertos casos de uso, que más adelante les vamos a comentar, algunos casos de uso que nosotros hicimos, eh, eh, siempre hay dolores transversales independientes de la empresa, ¿no? Todas tienen que gestionar documentos, todas tienen contabilidad, todas tienen que hacer forecasting, por ejemplo. Pero lo importante es encontrar un caso de uso único para el negocio y ese dolor específico que la inteligencia artificial realmente le va a marcar una diferencia. Nosotros el año pasado hicimos más de 60 proyectos de inteligencia artificial, ¿ya? Fue un rate de casi 5 proyectos de inteligencia artificial al mes con distintas industrias. Y ahí, ¿qué es lo que aprendimos? Que básicamente los proyectos más exitosos, en términos generales, son aquellos donde la inteligencia artificial es un habilitador del cambio, más no la razón del cambio en sí, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos metodología y estrategias súper específicas para ayudar a los clientes a encontrar esos casos de uso. No se trata solo de implementar tecnología, sino de asegurarnos que esa implementación tenga un retorno positivo, ¿no? Que se vea reflejado en números. Entonces, cuando nos preguntan en qué área de inteligencia artificial puede generar un mayor impacto, mi respuesta es siempre la misma. O sea, el área donde tengan un problema real que resolver, donde la tecnología pueda ser un catalizador de mejora y no donde quiera usar la tecnología solo porque está ahí. ¿Ya? Entonces, a mí nos gusta comenzar la charla contando un poco de nuestro método,
para proyectar un poco cómo abordamos los casos y cómo pensamos antes de entrar a los casos de éxito de ella. ¿Ya? Nuestra metodología, brevemente, se basa básicamente en 5 pilares fundamentales que nos permiten generar un impacto real en los negocios. Primero tenemos la oportunidad, donde nos enfocamos en entender profundamente la necesidad del cliente, ¿ya? Cómo los datos pueden ayudar realmente a generar unas ventajas competitivas. ¿Ya? No se trata solo de implementar tecnología, sino de que identificar esas oportunidades, como le venía diciendo, de negocio concretas que generan valor. Después tenemos los datos, revisamos bien los datos, contamos con un sólido equipo de ingenieros de datos especializado en construir la base necesaria, desde el acceso a los datos, ¿verdad? La clasificación, ¿verdad? La depuración, la curación de los datos, hasta la optimización de estructura. ¿Ya? Sin buenos datos, en verdad, con inteligencia artificial no van a haber buenos resultados. Luego vemos los modelos. ¿Ya? Una vez establecida bien la base de datos, desarrollamos estos casos de uso específicos mediante modelos de Machine Learning o inteligencia artificial generativa, ¿ya? Que materializan la propuesta de valor. Ahí tenemos una amplia experiencia en modelos desde los básicos hasta los más avanzados. Y después tenemos el despliegue y monitoreo, donde nos diferenciamos por nuestro enfoque en la operatividad y el monitoreo continuo de la solución. Muchos clientes vienen a nosotros porque tienen modelos que no pueden mantener en producción efectivamente, por ejemplo, y ahí es donde nosotros nos aseguramos que todo funcione de manera óptima y estable. Y finalmente, la plataforma donde está todo construido en AWS como base tecnológica. ¿Ya? Nosotros como Morre Paso, por decisión estratégica, nos especializamos exclusivamente en AWS para lograr el máximo nivel de expertise en sus tecnologías, en lugar de ser generalista multinube. ¿Ya? Entonces, esta metodología, bien general, nos permite partir desde proyectos pequeños, comprar de concepto, validar el valor y luego escalar a soluciones de manera controlada y exitosa. Dale nomás aquí. Avancemos ahí un poquito. Y claro, y en cómo nos acercamos a los clientes, tenemos una metodología que ha sido bastante exitosa y son básicamente 4 pasos que hemos ido puliendo con el tiempo. ¿Ya? Primero hacemos un assessment, donde nosotros llegamos y nos sentamos con el cliente. O sea, no vamos a vender nada, en verdad. No vamos a vender, lo que hacemos es entender bien cuál es el dolor que tiene el cliente. ¿Ya? Lo ayudamos a escarbar y a surfear en su propia empresa. ¿Ya? Porque muchas veces el cliente te dice, oye, que implementaría, como les decía, pero cuando empezamos a escarbar un poquito más, nos damos cuenta que el problema. Después viene la evaluación, que es súper interesante. Ahí es donde nosotros, con toda la experiencia que tenemos, empezamos a ver qué tecnologías pueden servir, qué casos de uso hemos visto en otras empresas similares a la del cliente. O sea, no partimos de cero. ¿Ya? O sea, ya tenemos un background importante que nos permite acelerar esa. El tercer paso, y esto es algo que nos diferencia bastante, es que siempre partimos con un prototipo, y esto es claro. ¿Ya? O sea, nosotros no vendemos proyectos grandes sin haber hecho una prueba de concepto. ¿Ya? Es muy raro que lleguemos a un cliente y le digamos, mira, vamos a hacer este proyecto 6 meses, de un año, sin antes haber probado que la tecnología efectivamente resuelve su problema. Y finalmente viene el despliegue, ¿ya? Finalmente viene el despliegue, que es donde ya escalamos la solución. Pero fíjense que llegamos a este punto cuando ya hemos validado todo. O sea, validamos primero el dolor del cliente, la tecnología que vamos a usar y el caso de uso. Y esto nos ha funcionado súper bien porque reduce muchísimo el riesgo, tanto para el cliente como para nosotros. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que esta metodología la hemos usado tanto con empresas grandes, sobre todo con el área de Financial Service, ¿ya? O sea, de los 60 proyectos que hicimos el año pasado, un 46% fueron de Financial Service, ¿ya? O sea, banca, factoring, fintech, ¿ya? Y tenemos otras industrias también que nos hemos posicionado bastante, como el retail, ¿no es cierto? La industria de acuicultura, inmobiliaria, automotriz, por ahí, healthcare y otras industrias, principalmente la. Y esta metodología, como les comentaba, es muy interesante porque funciona desde clientes desde esa magnitud de bancos grandes e importantes como startups y funciona súper bien en ambos casos, porque al final del día lo que buscamos es generar valor rápido. No queremos hacer proyectos eternos que después no se implementan o no generan un impacto esperado. Entonces, como les decía, partimos pequeños, probamos, validamos y después escalamos. La verdad es que con eso nos ha ido súper bien, con este approach, ¿ya? Porque los clientes aprecian mucho esa forma de trabajar y donde pueden ver resultados concretos antes de hacer inversiones grandes. Dale más. Y esto finalmente, antes de entrar a los casos de uso, ¿verdad? Relevantes, algunos casos de uso que hemos hecho durante estos 2 últimos años, comentarles también que nosotros hemos ido súper fuerte con 2 programas de AWS, que
que vale la pena mencionar, que son bien interesantes. Primero el Data Driven Everything, donde nosotros fuimos Champion Morreo Paso. De hecho, creo, no sé hasta la fecha, pero creo que hasta hace un par de meses fuimos el único partner de habla hispana en Latam que tiene esta certificación. Y esto no es menor porque nos permite tener un approach distinto con los clientes. O sea, no es que lleguemos y decimos, oye, implementemos tecnología porque sí, sino que realmente entendemos cómo usar los datos que generan valor en el negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ustedes tienen un cliente y nos dicen, oye, quiero ser data driven, nosotros ya tenemos todo un framework probado, ¿verdad? Son metodologías de Amazon que constantemente están renovando estas metodologías para aumentar la probabilidad de éxito al momento de implementar, ¿no es cierto?, inyectar tecnología en su empresa. Entonces, no estamos inventando la rueda, ya sabemos qué funciona, qué no funciona, y esto nos permite acelerar muchísimo la implementación. Y después está el Data Acceleration Program, que es súper interesante, porque es como el complemento perfecto, ¿ya? O sea, ya no solo estamos hablando de ser data driven, sino que estamos acelerando todo el proceso. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los clientes tienen las ganas, tienen el presupuesto, pero les cuesta mucho pasar de la idea a la implementación. Entonces, lo que nosotros hacemos, trabajamos con metodologías ágiles, con sprints cortos, y lo que buscamos es que el cliente pueda ver resultados rápidos. ¿Ya? No estamos hablando de proyectos 6 meses, un año, como les decía, sino que después de un año recién van a ver algo. Nosotros queremos que en semana ya estén viendo el valor. Y esto ha funcionado súper bien porque sobre todo en el mundo financiero, por ejemplo, donde hemos tenido varios casos de éxito, trabajamos con bancos que querían implementar, no sé, chatbot de agentes, ¿verdad? Para sistemas de cobranza, por ejemplo. Y en vez de hacer todo un proyecto gigante, partimos con un MVP, probamos, fuimos iterando rápido y fuimos escalando. ¿Ya? Entonces, la verdad es que estos programas nos han ayudado muchísimo en colaboración con AWS a diferenciarnos del mercado, porque no es solo la tecnología, sino que es todo el know-how que hemos ido acumulando. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un cliente que nos dice, oye, queremos hacer esto otro, nosotros ya sabemos exactamente por dónde partir y cómo llevarlo al siguiente nivel. Y al final del día, ya eso es lo que nos permite generar ese impacto en el negocio y de lo que los clientes están buscando. Uno proyecta con framework, metodología probada, uno proyecta seguridad, proyecta de que esto va a salir bien, ¿no es cierto? Y no es solo implementar tecnología por implementar, sino que realmente lo ayudamos a transformar el negocio usando. Y para cerrar, algo súper importante que les quería cerrar esta parte antes de entrar de lleno en los casos de éxito, les quería comentar que después de muchas vueltas, incluso trabajando con equipos de Data Driven, nosotros ejecutamos lo que llamamos el flywheel, ya lo que está aquí, metodología de Amazon también, lo pueden ver en la literatura de libros de negocio, como el Good to Great, ¿no es cierto? Jim Collins por ahí, que hablan mucho de la flywheel. Entonces, ¿cómo funciona el flywheel? Es como un ciclo virtuoso, ¿ya? Donde primero identificamos las oportunidades de negocio, después vemos cómo podemos acelerar esas oportunidades de negocio y luego implementamos las soluciones de manera rápida. Lo interesante de eso es que cada vez que uno da una vuelta al flywheel, uno va generando más momentum, ¿no es cierto? Y esto nos ha ayudado bastante, sobre todo cuando uno hace el traspaso de tecnología a los equipos in-house de los clientes, ¿ya? Y nosotros vamos viendo cómo el equipo interno del cliente va generando ese momento. Y esto nos ha ayudado bastante porque nos permite trabajar con distintos tipos de clientes. O sea, no es lo mismo trabajar con un banco grande que ya tiene sus procesos establecidos que trabajar con una fintech que necesita moverse rápido, ¿verdad? Entonces, esa flywheel permite adaptarnos a distintas velocidades. Y lo bonito de esto es que nos ha ayudado a hacer ese nexo entre el negocio y la parte técnica, porque muchas veces lo que pasa es que tienes clientes que ya tienen la práctica y la cultura de velocidad y hay otros que necesitan ese empujón para moverse rápido, sobre todo en empresas corporativas. Entonces la Flywheel nos permite tener ese balance entre velocidad y calidad. Y lo que estamos usando mucho en la industria financiera en Latam, en México y prácticamente en todas las partes donde trabajamos. Y esto se conecta súper bien con lo que les contaba sobre el Data Driven Everything y el Data Acceleration Program, porque al final de todo forma parte de la misma filosofía, ¿ya? Que es la misma cultura, ser ágiles, generar valor rápido, equivocarse rápido, o sea, que equivocarse y asegurarnos de que los clientes vean resultados concretos. Y como para cerrar, o sea, nosotros no queremos ser solo el proveedor de tecnología, ¿ya? Ustedes no deben escoger un proveedor de tecnología que solamente busca eso, o sea, tienen que buscar a alguien que sea partner, que realmente lo ayude a transformar su negocio usando datos. Y eso es lo que la Flywheel ha sido clave para lograr eso. Dale nomás, Joseph. Y bueno, pasando los casos de éxito, les cuento un caso específico de Interbank que es súper interesante. Nos gusta partir vamos a ir de los casos más simples a los casos un poquito más complejos, ¿ya? Eh, y nos gusta contar este caso de Interbank. Aquí lo que hicimos fue bastante innovador, que es lo que pasa que el banco tenía
estudios de mercado, toda esta información súper valiosa de clientes, pero, pero estaba como dormida en PDF. Ya estaba dormida en PDF, en presentaciones y en documentos. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Desarrollamos un asistente virtual, pero no uno tradicional, sino que uno que fue entrenado específicamente con toda esta información de negocio. O sea, tomamos todos estos estudios de mercado, toda esta data de clientes y la procesamos para que el chatbot pudiera responder preguntas súper específicas del negocio. ¿Ya? Lo bueno de esto es que cuando tú le haces preguntas al chatbot no solamente te da la respuesta, sino que te dice, mira, esto lo saqué de tal estudio de tal fecha. ¿Ya? Entonces ahí tiene una trazabilidad completa de dónde viene la información. Y lo interesante de esto es que cambió la vida de los equipos comerciales del negocio. O sea, porque antes, si querías ver algo específico del mercado de clientes, tenías que ir a buscar entre 1000 documentos diferentes y ahora simplemente le preguntas al chatbot y da la respuesta con la fuente. Esto es un caso súper potente porque estamos hablando de democratizar el conocimiento dentro del banco. Ya no depende de que alguien sepa todos los estudios de memoria o tiene que estar buscando en carpeta y carpeta. Entonces, cuando nos preguntan casos prácticos de ella, este es uno de los que nos gusta mostrar porque demuestra cómo puedes tomar algo que ya existe en la organización, como son los estudios, y darle una vuelta completamente diferente usando tecnología. ¿Ya? Eh, a nivel tecnológico, ¿verdad? También hay harta ingeniería detrás porque estamos hablando de altos volúmenes, ¿no es cierto?, de documentos y hay que hacer ciertos ajustes de nivel tecnológico para que los modelos no alucinen y den la respuesta que corresponde, ¿ya? Cuando hablamos de 15, 20 documentos, la verdad es que es muy fácil hacerlo, pero cuando ya hablamos de 500, 1000, 10.000 documentos, la cosa se pone entretenida. Así que es un buen caso de uso para democratizar ahí la información. Dale, manchas, por favor. Este caso es de Bambif. El caso de Bambif también es súper interesante. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Ellos tenían información de feedback de clientes, de redes sociales, encuestas, pero no tenían una forma de procesarla de manera eficiente. Entonces ahí, o sea, tenían data, pero no podían sacarle el jugo, como decimos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos un sistema de distintos tipos de análisis, entre ellos análisis de sentimiento, de estructura, de procedimiento, pero no es solamente el típico análisis que te dice si el comentario es positivo o negativo. O sea, nosotros fuimos mucho más allá. Ahí lo que hicimos fue desarrollar un modelo que no solamente analiza el sentimiento, sino que también categoriza los comentarios por tipo de producto, por tipo de problema, por urgencia. O sea, le das y en un dashboard a la alta gerencia le das una visión mucho más completa de lo que está pasando en la empresa, ¿no es cierto? De lo que está pasando con sus clientes. Lo bueno de esto es que funciona en tiempo real. O sea, si hay un problema que se está escalando, ¿verdad? Por redes sociales, por ejemplo, el banco lo puede detectar inmediatamente y tomar acción. Ya no tiene que esperar a que alguien revise manualmente todos los comentarios. Y esto lo ha ayudado al banco a no solo mejorar el servicio de atención al cliente, sino también a identificar oportunidades de negocio. Porque cuando tú tienes toda la información estructurada, empiezas a ver patrones que antes no podías ver, ¿no es cierto? Entonces es un caso súper importante porque demuestra cómo la inteligencia artificial no solo ayuda a resolver un problema, sino que también genera valor en el negocio. ¿Ya? Genera valor en el negocio también para prototipar y validar hipótesis de manera rápida, ¿no es cierto? O sea, tenemos una idea. Vamos a implementar un nuevo proceso para mejorar la fidelización de clientes. Vamos a implementar un proceso para mejorar, ¿no es cierto?, la retención de clientes. Perfecto. Entonces, ¿cuál es ese feedback de ese proceso? Está ahí en el dashboard, ¿no es cierto? ¿Funcionó este proceso? Sí, no, cambiémoslo, experimentemos. Para eso sirve también muchas veces este tipo de implementación. Y esto es algo que a los bancos, sobre todo, les interesa mucho porque al final del día necesitan ver resultados concretos. ¿Ya? Dale, no manchas. Bueno, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, ahí un poquito más el dashboard en, en más en detalle. Pero dale nomás. Finactiva. Finactiva, súper interesante el caso de Finactiva. Ahí, ¿qué es lo que hicimos? Ellos tenían un problema con las consultas sobre factura. O sea, eh, cuando un cliente o un ejecutivo quería saber algo sobre una factura específica, tenían que ir a buscar múltiples sistemas con distintas bases de datos, ¿verdad? Y era un proceso súper engorroso y lento. Entonces, ahí lo que hicimos nosotros, implementamos un sistema de búsqueda súper interesante usando inteligencia artificial, pero no es solo un buscador común y corriente, sino que lo que fuimos fue conectar ahí todas las fuentes de información que tiene que ver con factura y crear una especie de Google interno. Entonces, lo bueno que hicimos ahí es que ahora pueden hacer preguntas en lenguaje natural
sea, puedes preguntar cuál es el estado de la factura número tal, número X, o muéstrame toda la factura de ese cliente el último mes. Y el sistema te trae toda la información inmediatamente. Lo mejor es que el sistema es súper inteligente para entender el contexto. O sea, por ejemplo, si estás buscando información de un cliente en específico, ya sabe que tiene que buscar en todas las facturas relacionadas con ese cliente, ¿no es cierto? Y en los estados de cuenta, en los documentos asociados, en todo eso. Entonces, algo que antes podía tomar 15, 20 minutos o incluso horas en algunos contextos, ahora lo hacen en segundos. Y esto es súper importante porque cuando tú mejoras la eficiencia operacional, también mejoras la experiencia del cliente. Haces deploy más rápido, haces atenciones más rápido, das respuesta a tus clientes más rápido. En este caso nos gusta mucho mostrarlo porque demuestra cómo la IA, ¿verdad?, puede resolver problemas concretos del día a día. O sea, no es algo teórico, fancy, sino que realmente hace la vida más fácil a la gente que usa el sistema, ¿no? Dale nomás. Yes. Grupo F. Otro caso ahí es súper interesante lo que hicimos con Grupo F, ahí específicamente con Cesarín, ¿no es cierto?, que es su asistente virtual. Cesarín, seguramente hay alguien, se llamaba César del cliente, ellos le pusieron, pero es un asistente virtual. Y ahí, ¿qué pasaba con ellos? Es que tenían toda esta base de conocimiento gigante. Estamos hablando de más de 500 documentos con información de productos, procedimientos internos, políticas de crédito, todo eso. Y era súper difícil para los ejecutivos acceder a esa información de manera rápida. Entonces, ¿qué hicimos? Implementamos un chatbot conversacional, pero no el chatbot típico que responde con script predefinido, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue crear Cesarien, que es capaz de procesar toda esa documentación y responder preguntas en tiempo real. El chatbot ahí no solo encuentra información, sino que le entrega de una manera súper natural. O sea, si un ejecutivo está en medio de una venta y necesita saber las condiciones de un crédito, por ejemplo, para un producto específico, simplemente hace preguntas en Cesarien y tiene la respuesta inmediata. Lo mejor lo mejor de esta implementación es que ha tenido un impacto directo en el negocio, porque ahora los ejecutivos pueden cerrar ventas mucho más rápido, o sea, pueden responder dudas de los clientes en el momento, pueden verificar políticas de crédito sin tener que estar buscando miles de documentos diferentes. Entonces, importante es que Cesarín está constantemente aprendiendo, o sea, cada vez que se actualiza un documento o se agrega nueva información, el chatbot lo incorpora automáticamente. Entonces, siempre está al día con la última información, ¿ya? Es un caso súper bueno mostrar, porque demuestra también ahí cómo la IA puede transformar algo tan básico como el acceso a la información en una ventaja competitiva real. Porque al final del día, cuando tus ejecutivos trabajan de manera más eficiente, todo el negocio se beneficia. Dale nomás. Dale nomás. Yes. Leadwoods. Súper interesante Leadwoods. Ahí, ¿qué es lo que hicimos? Mira, Leadwoods es una plataforma súper completa para monetizar contenido digital. ¿Ya? Ahí, o sea, todo lo que tiene que ver con cursos online, eventos, mentorías, webinars, landing page, todos. Y ellos también tenían un desafío que es lo que pasa, que cuando tú tienes un curso, un video, y quieres generar preguntas para evaluar a los alumnos, antes tenían que sentarse a ver todo el video, tomar notas y crear algunas preguntas manualmente. Entonces era un proceso que tomaba horas y horas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos una solución súper potente usando Amazon Bedrock y Transcribe, ¿ya? Ahí no solo era transcribir videos, sino que lo que hicimos fue crear APIs que no solo transcriben el contenido, sino que automáticamente generan preguntas y respuestas relevantes, ¿ya? Algo que antes tomaba más de una hora, ahora lo pueden hacer en minutos. O sea, el cliente sube el video en la plataforma y el sistema automáticamente te genera un set de preguntas súper relevantes para evaluar el contenido. Lo mejor de eso es que funciona con cualquier formato de video, ¿ya? No importa si es un webinar, una clase grabada, una mentoría, lo que sea, el sistema es capaz de procesarlo y generar preguntas de alta calidad. O sea, esto ha sido un cambiador de juego para Leadwood súper importante, porque ahora los clientes, los creadores de contenido, pueden enfocarse en lo que realmente importa, que es crear buen contenido y no perder tiempo en tareas manuales. Entonces, en este caso nos encanta mostrarlo porque muestra cómo la IA puede transformar completamente un proceso que antes era súper manual y tedioso de manera automática, ¿ya? Y no es solo hacer las cosas más rápido, sino que hacerlas mejor, con más precisión y dándole una mejor experiencia al usuario final. Y lo interesante de esto es que eso es solo el comienzo, porque ahora tienen esta base tecnológica y pueden seguir agregando más funcionalidades, más capacidades de IA y seguir mejorando la plataforma, ¿ya? Lo importante de estos casos de uso es que fuimos seleccionando estos casos de uso para abrir la mente de las cosas que se pueden hacer. Porque como les dije en un principio, todo depende
de uso específico del negocio, ¿ya? Pero ya con estos casos de uso, la idea es que, la idea es que aquí todos los participantes puedan ver, mira, se puede hacer esto, puede hacer otro, para abrir la mente de nuevas posibilidades basado en ese aprendizaje tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, esto mismo puede servir para procesos de onboarding dentro de la empresa, por ejemplo, o capacitación de personal, qué sé yo. Ahí cada uno le puede dar el uso dependiendo de lo que necesita la empresa. ¿Mm? Dale más, Josh, por favor. Teodora, es un caso súper interesante también. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ellos son los primeros del mundo, creo, en desarrollar una solución antisesgo en español. O sea, estamos hablando de algo único en el mercado que detecta y corrige sesgos en contenido escrito y te da un índice de riesgo reputacional. Y tenían este desafío súper complejo porque ahí que lo que pasa es que ya tenían un MVP funcionando, pero necesitaban dar el salto para convertirse en una solución world class que pudiera soportar millones de usuarios. Entonces, y no solo eso, o sea, necesitaban mantener la flexibilidad para seguir desarrollando y testeando nuevos modelos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos toda una modernización en AWS, pero no es solo mover cosas, ¿verdad? A la nube, ¿verdad? Lo que hicimos fue contenerizar, ¿verdad? Contenerizar, ¿verdad? Todos los componentes, migramos modelos a SageMaker y para la parte de IA generativa usamos Amazon Web. Entonces ahí lo bueno que hicimos es que ahora tienen una aplicación que pueden escalar globalmente. Es un típico caso de MLOps, ¿no es cierto? De cómo un buen diseño de infraestructura tiene que ser bien diseñado para soportar modelos que los clientes ya tienen funcionando y necesitan escalar, ¿ya? Y con costos mucho más bajos, ¿no es cierto? Pueden atender a clientes en cualquier parte del mundo sin preocuparse de la infraestructura. Lo mejor de esto es que los resultados mejoraron un montón, porque al usar modelos fundacionales, la precisión en la detección de sesgo es mucho mejor. O sea, no solo escalaron el negocio, sino que también ahí mejoraron el producto. En este caso es bueno mostrarlo, porque es un ejemplo bueno de cómo pueden tomar algo súper innovador, como la detección de sesgo en español, y llevarlo a una escala global, ¿ya? No solo de tecnología, sino que ahí realmente están resolviendo un problema potente para las empresas que quieran cuidar su reputación. Lo interesante de este caso también que no es solo el comienzo, porque ahí tienen una infraestructura robusta, pueden seguir innovando, pueden seguir desarrollando nuevos modelos, pueden seguir mejorando la precisión, todo eso sin preocuparse de las limitaciones técnicas, ¿no? Y es bueno mencionarlo. Dale nomás, Josh, por favor. Bolsa de producto. Este es un caso mítico de Morreo Gas. Ahí que lo que pasó es que ellos tenían un desafío gigante con el tema de evaluación de facturas. Ahí tenían que revisar miles de facturas para detectar el comportamiento anómalo, ¿verdad? Detección de fraude. Y esto lo hacían a mano, imagínense. Entonces, siguiendo un montón de reglas de negocio, y hacían esto a mano, siguiendo un montón de reglas de negocio súper complejas. Entonces, aquí implementamos un aplicativo usando inteligencia artificial generativa, pero no es un sistema que solo revisa facturas. O sea, lo que hicimos fue crear algo que entienda las reglas de negocio y pueda detectar irregularidades de manera automática. Y lo bueno de esto es que logramos un 90% de precisión en la detección de anomalías, ¿ya? O sea, el sistema es capaz de hacer en segundos lo que antes le tomaba horas a una persona y lo hace con una buena precisión, ¿ya? Lo mejor ahí, armamos toda una arquitectura también súper robusta en AWS, usamos ahí S2 para correr el aplicativo, Bedrock para los modelos de lenguaje, vamos a DynamoDB para ayudar a los registros y un S3 para almacenar ahí los documentos. Ahí ahora, junto con esa tecnología, la idea es que puedan cargar múltiples facturas al mismo tiempo que el sistema la analiza toda y te entrega un reporte con los resultados. O sea, algo que antes podía tomar días, ahora lo hacen en minutos. Es bueno mostrar este caso porque es un ejemplo de cómo la IA generativa puede resolver problemas súper concretos del negocio. O sea, no solo tecnología por tecnología, que es el mensaje también que ellos se lleven, sino que realmente estamos automatizando algo que antes era manual y propenso a errores, ¿no es cierto? Ahora automático y con una buena precisión, ¿ya? Eso se puede proyectar de distintas maneras. Este es un buen caso. Y lo interesante es que abre un montón de posibilidades, o sea, porque ahora lo que ahora tiene, ¿no es cierto? Tienen la base, pueden seguir agregando más reglas de negocio, pueden afinar aún más la detección de anomalías, pueden escalar a más volumen de factura y todo eso de manera súper flexible. Dale más, Jazz, por favor. Ahí, Mauro, tenemos justamente una consulta de Alex Medina. Te la voy a comentar. Actualmente se está Dale más. involucrando mucho en
TI IOPS. En estos casos, ¿cómo utilizan la IA para automatización de monitoreos o gestiones operativas para optimizar recursos y tiempo de previsión y soluciones de eventos que se presentan en el día a día? ¿Tienen algún caso de éxito? Tenemos algún caso de éxito, lo podríamos comentar después, ¿verdad? Pero como te decía, buena pregunta, eso depende de la definición, depende de muchas cosas, ¿verdad? Pero la filosofía es lo mismo. O sea, hay primero hay que entender ahí a la empresa qué se entiende por automatización, ¿no es cierto? Hay herramientas hay automatizaciones que vale la pena implementar inteligencia artificial como automatizaciones que realmente no, y a nivel de backend, ¿no es cierto? Entender si el proceso, qué entidades involucra este proceso, hay un análisis detrás, ¿verdad? Hay un accionable después del análisis para hacer la automatización. Todas esas son preguntas que dependen de un contexto único de la empresa, ¿ya? Podemos tomar el contacto de quien preguntó, ¿no es cierto? Y podemos juntarnos con él y mostrarle cosas similares con respecto a eso, ¿ya? Pero para poder darle una respuesta y ayudarlo un poco más, necesitamos saber más variables sobre el contexto de él, ¿ya? Eh, Sigamos, ¿no es cierto? ¿Cuál viene ahora? Coca-Cola. Coca-Cola Andina es otro caso similar a lo que ya hemos mencionado. O sea, ellos tenían toda esta data estructurada en tablas en Atenas y una cantidad brutal de información del negocio, ¿ya? O sea, pero no era tan difícil para los usuarios poder acceder y analizar esa información de manera rápida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos un chatbot súper inteligente usando Amazon Bedrock, pero no era el típico chatbot que te responde con información predefinida. Entonces, lo que hicimos fue crear algo un poquito más sofisticado, que es capaz de generar consultas en SQL al vuelo. Esto es súper bueno porque democratiza también información a personas que no saben hacer queries, ¿ya? Entonces ahora los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje natural sobre información compleja que está en tablas relacionadas, ¿no es cierto? Y no saben hacer queries, ahora pueden hacer consultas en lenguaje natural. O sea, en vez de tener que escribir queries complejas o pedirle a alguien de datos que lo haga, simplemente le pregunta al chatbot, oye, ¿cuánto vendimos en tal zona el mes pasado? Y la información viene inmediatamente. Ahí lo mejor es que el chatbot no solo te da la respuesta, sino que realmente entiende el contexto del negocio, ¿ya? Porque si se está trabajando directamente con los datos estructurados en Atenas, entonces todas las respuestas están basadas en datos reales del negocio. Eso es lo importante. Entonces, en este caso es bueno mostrarlo porque es un ejemplo de cómo podemos democratizar el acceso a los datos. Como les decía, ya no necesitas ser un experto en SQL o en análisis de datos para obtener insights valiosos del negocio, ¿ya? Y lo interesante es que eso fue solo el comienzo para Coca-Cola, porque ahora tienen una buena base, porque pueden seguir agregando más capacidades, más tipos de análisis, más fuentes de datos, y el chatbot va a seguir aprendiendo y mejorando la respuesta. Así que es súper power. Dale nomás, Joss. Dale nomás. Estos ya son casos de éxito un poquito más de data analítica, ¿verdad? Porque ahí lo que mostramos anteriormente era más de IA generativa. Entonces ahora les voy a contar otro caso que hicimos en La Positiva, que es una aseguradora de Perú con más de 80 años en el mercado. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tenían un desafío gigante con el tema regulatorio. Ahí los reguladores están pidiendo cada vez más visibilidad sobre la gestión del riesgo. Y necesitaban tener una forma de ver todo lo que está pasando en las distintas áreas del negocio de manera ágil. Entonces, y aquí viene lo complejo, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tenían datos en diferentes sistemas core. Entonces, algunos en Oracle, otros en Informix. Era todo un tema poder juntar esa información y analizarla de manera eficiente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos un proyecto de Data Lake en AWS súper potente. Pero no es solo un Data Lake común y corriente. Entonces, lo que hicimos fue usar todo el framework de Big Data para realmente sacarle provecho a todos esos datos que estaban recolectados. Entonces, ¿qué es lo que es bueno ahí? Que para resolver el tema de la ingesta de datos, usamos QLink Replicate, y no importa si los datos venían de Oracle o Informix, el sistema es capaz de replicar toda esa data, todo eso al Data Lake de manera súper eficiente. Eso es lo mejor, es que ahora tienen una solución que no solamente cumple con los requisitos regulatorios, sino que también le da la capacidad de análisis avanzado. ¿Por qué? Porque una vez que tiene todos tus datos organizados en el Data Lake, puede hacer análisis mucho más sofisticados de manera súper ágil. Cuando uno tiene un buen proyecto de Data Lake y las bases ya están sentadas en el negocio, el valor que genera eso son los casos de uso que uno pueda empezar a pilotear, ¿ya?
recuérdese de la metodología. Primero esta oportunidad, datos y ahí recién los modelos. Si ya tenemos los datos organizados, ¿no es cierto? Curados, depurados, ¿verdad? Clasificados, organizados. Definir casos de uso es mucho más simple. Después el deploy en producción es mucho más simple. Eso no es excluyente a que si quieren intervenir, hacer un caso de uso específico de IA generativa, como les dijimos anteriormente en la metodología, nosotros hacemos prototipos, MVPs, antes de alumbrar el camino del proyecto más grande, ¿ya? Entonces podemos tomar también de manera manual un tamaño de la muestra de los datos, ¿verdad? Y ahí implementar inteligencia artificial para validar ciertas hipótesis, ¿ya? O sea, no, es bueno comentar, estos son proyectos de data analítica, pero para hacer pruebas de concepto no es necesario tampoco que tengan todo un sistema de data robusto, ¿ya? Dale nomás, por fin. Ahí, Mauro, tenemos otra consulta de Dale. Sar Calixto. Dice, trabajo en una empresa donde donde aún llevan cierto tiempo de información física. ¿Cómo podría categorizarla y tenerla digital para poder consultar ya la información mediante la nube? Claro. Ahí sí tienen esa información física, dice. Información son documentos. Ahí no entendí. Más que Si me nada re- la consulta mencionan información física. Claro. ¿Cómo Sí, eso sobre todo no ha pasado en proyectos, sobre todo en la industria healthcare, que tienen mucha documentación física. Y ahí nada que hacer. O sea, primero hay que digitalizarla, ¿verdad? Hay que digitalizar la información física. Después nosotros depuramos la data, ¿verdad? Y se puede hacer con distintos servicios de Amazon. Uno típico es Amazon Testa, ¿ya? En donde nosotros depuramos la data. Porque cuando uno digitaliza la data física, usualmente en fotos o escaneos, nosotros depuramos la data, la pasamos por Amazon Test Track, extraemos la información, la hacemos seleccionable, ¿verdad? Y la digitalizamos de buena manera, la estructuramos para algo que le sirva al negocio, ¿verdad? Y ahí está lista, ¿no es cierto?, para hacer mejores análisis y meterla a ciertos modelos para darle un caso de uso eficiente, ¿ya? Ese sería como el paso. Si está la información física, sí o sí hay que digitalizarla y existen servicios en Amazon, como te digo, para depurarla y después los ayudamos, ¿no es cierto?, a clasificarla y apurarla. Eso sería como eh, dale nomás, Jazz. ¿Cuál es este? El RIMAC. Sí, un caso súper interesante que hicimos en RIMAC. Aquí ellos tenían un problema gigante con los procesos de los datos, ¿ya? O sea, tenían una carga grande de trabajo corriendo en servidores on-premise. Y cada vez que hacían un proceso nuevo, ¿qué pasaba? Que se creaba una tabla en la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, y eso era un dolor de cabeza tremendo porque que los tiempos de procesamiento eran carísimos, la administración de la información se volvía ahí cada vez más compleja y los servidores on-premise ya estaban que no daban más. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos toda una migración a AWS, pero no es solo mover las cosas en la nube y ya está, como les decía. O sea, lo que hicimos fue implementar una plataforma de World Class, ¿verdad? Para todo el procesamiento y almacenamiento de datos. Como antes le había dicho, o sea, nosotros trabajamos con metodologías, con framework, ¿no es cierto? Estamos certificados con Google Architecture Network, ¿no es cierto? Hacemos todas las mejores prácticas para hacer una modernización robusta y una optimización de infraestructura de la nube cuando quieren mover algo de on-premise, ¿no es cierto?, a la nube. Lo bueno de esto es que los tiempos de procesamiento mejoraron radicalmente. O sea, los procesos que antes se demoraban horas, ahora se hacen en minutos. Y lo mejor de eso es que lideraron toda esa carga que tenían ahí en sus servidores on-premise. Entonces, esto ha sido un game changer para RIMA porque ahora pueden escalar sus procesos de manera súper flexible. O sea, que en la nube, si necesitan más poder de procesamiento, con unos solos clics lo tienes inmediatamente. No tienen que estar esperando más servidores, comprar servidores, preocupándose por infraestructuras, ¿verdad? Entonces, en este caso, es bueno mostrarlo porque es un ejemplo perfecto de cómo la migración a la nube, ¿verdad? No es solo un tema de tecnología, sino que realmente puede transformar la manera en que la empresa trabaja con sus datos, ¿ya? No es solo pescar el fierro que tiene en on-premise y hacer una réplica exacta en la nube, sino de que es una oportunidad para hacer una modernización de su infraestructura, ¿verdad? Constantemente Amazon está sacando nuevos servicios para la administración y la gestión de los datos, ¿verdad? Que te permite, ¿verdad? Después tenerlos disponibilizados para darle un caso de uso relevante para el negocio. Lo interesante es que cuando uno ya toma la decisión en alta gerencia de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cultura de datos de la empresa, queremos aprovechar los datos de la empresa
y quieren tener un proyecto de Data Lake en la nube, ahí es solo el comienzo para la empresa. Porque ahí van a tener una plataforma robusta en AWS que pueden seguir optimizando procesos, pueden implementar nuevas soluciones a medida que vaya saliendo la necesidad de la empresa y pueden hacer análisis mucho más complejos. Y todo eso de una manera mucho más ágil. ¿Ya? Dale más. Ahí ya si sigue avanzando por fin ahí con financiera efectiva. Ahí, financiera efectiva es otro caso interesante. Ellos tenían un desafío grande con el procesamiento de datos. O sea, estamos hablando de un Big Data real. O sea, una cantidad gigante de información que era imposible procesarla con servidores on-premise. Entonces, ¿ahí qué hicimos nosotros? Implementamos toda una infraestructura usando clusters en MR en AWS, pero no solamente levantar cluster y ya está, como le venía diciendo, o sea, lo que hicimos fue optimizarlo para que pudieran ahí procesar toda esa data de manera distribuida y escalable. Entonces, implementamos este function como orquestador, o sea, es como un director de orquesta que controla todo el proceso, desde que se crean los clústeres hasta que terminan de procesar y se apagan. Y esto es súper importante porque solo paga por lo que usa finalmente. Entonces, lo mejor es que logramos procesar esa cantidad grande de información en pocas horas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que al usar computación paralela en la nube, puede hacer en horas lo que antes tomaba días o simplemente no podía hacer. Entonces, ese caso, nuevamente, nos gusta mostrarlo porque con estos casos de uso, lo que pretendemos es que ustedes puedan proyectar distintos tipos de ejemplos de cuáles son las ventajas que tiene la nube. O sea, no solo es un tema de capacidad de procesamiento, sino también de la optimización de costos, entre otras facultades, porque los recursos solo se despliegan cuando los necesitan, ¿verdad? Y cuando no los está usando, se apagan, no estás pagando. Lo bueno de esto es que le abrió, ¿no es cierto?, a Finactiva un mundo de posibilidades porque ahora pueden procesar cualquier cantidad de datos que necesiten. O sea, pueden hacer análisis más complejos, pueden escalar sus operaciones sin preocuparse de limitaciones de infraestructura, y todo eso lo hicimos de manera súper automatizada. O sea, una vez que configuramos todo el proceso en Step Function, el sistema corre solo. O sea, no necesita estar pendiente de levantar o bajar recursos. Si no los usa, ahí todo eso es automático. Dale más, Joss. Interbank, ¿cómo estamos en el tiempo? Sí, vamos a durar un poquito, estamos súper bien. Aquí les voy a contar un caso súper interesante, en opinión personal es uno de mis favoritos. Ahí que hicimos con Interbank. Ahí tenían varios dolores de cabeza en sus modelos analíticos, Interbank. ¿Ya? Primero, estaban súper limitados en la cantidad de variables que podían procesar de sus clientes y no clientes. Segundo, como todo estaba en SaaS, que es un software propietario, no podían modificar los modelos como querían. Entonces, y eso no es todo, o sea, ahí no podían reentrenar los modelos de forma automática cuando el performance bajaba, ¿no? Y encima tenían que pagar licencias anuales carísimas sin importar si usaban todo o no. ¿Ya? Entonces, ahí que hicimos nosotros, implementamos toda una plataforma analítica en SageMaker. ¿Ya? Y no es solo mover modelos a la nube, eso, lo que hicimos fue crear toda una arquitectura para dar experiencia súper personalizada a los clientes. Los resultados fueron brutales, o sea, el tiempo de despliegue de modelos se redujo a la mitad, o sea, te das cuenta, o sea, algo que antes tomaba un mes, lo mismo, o sea, ahora lo hace en 2 semanas, ¿verdad? Todos estos casos de uso los seleccionamos básicamente porque entregan un valor en términos generales similar al negocio. Lo mejor es que los números ahí hablan por sí solos, o sea, logramos un incremento de un 35% en ingresos y los modelos mejoraron un performance de un 20%, porque ahora pueden procesar muchas más variables y pueden modificar los modelos cuando quieren, o sea, y el reentrenamiento es automático. Este caso me gusta mostrarlo porque es un ejemplo perfecto de cómo de transformación digital real. O sea, no solo cambiar una tecnología por otra, sino que realmente transformar la manera en que el banco interactúa con sus clientes. ¿Ya? Lo interesante es que ahora tienen el control total. Ya no dependen de licencias caras o software propietario, porque pueden escalar según lo necesiten y solo pagan por lo que usan. ¿Ya? Es un cambio total en la manera de hacer las cosas. Y nuevamente, o sea, para Interbank era solo el comienzo, porque ahora tienen esta plataforma moderna que pueden seguir innovando y pueden probar nuevos modelos de manera mucho más flexible, mucho más personalizada. ¿Sí? Y todo eso de una manera súper ágil y flexible. Creo que luego de eso hay otra diapo. ¿Puedes seguir, por favor? Que creo que hay una diapo que se explica mejor esto. Dale nomás, sí, claro. Por ejemplo, imagínenselo, o sea, ¿qué es lo que pasaba? Voy a contarlo brevemente. Imagínense que había un cliente que está a punto de pagar en un post de pago, ¿no es cierto?
y se queda sin cupo en la tarjeta, por ese motivo, ¿verdad? Eso automáticamente da una señal, ¿no es cierto?, a la nube diciéndole, Pepito se quedó sin cupo, ¿verdad? Analicemos su historial crediticio, ¿no es cierto? Se mezcla con ciertas reglas de negocio, ¿verdad? Y se hace un otorgamiento de aumento de cupo de crédito de manera automática. Vuelve una señal y en el aplicativo, y esto en segundos, inmediatamente, y en el aplicativo en tiempo real, le sale, ¿no es cierto? Tienes un aumento de cupo aprobado, por ejemplo, tienes un crédito aprobado, lo quieres, ¿no es cierto? Y con tan solo un clic puede tener un aumento de cupo automáticamente y puede terminar, ¿no es cierto?, de concretar la compra. Lo dije muy sencillo, pero a nivel de tecnología e infraestructura pasan e interactúan distintos servicios. Interactúan conexiones de API, interactúan los modelos, ¿no es cierto?, de evaluación de riesgo que hicimos basado en su historia crediticio. Eso se mezcla con los resultados de reglas de negocio. Hay un contador de clics de cuántas veces aceptó, rechazó una oferta, un montón de cosas, ¿ya? Pero esto es un ejemplo perfecto que me gusta mucho de cómo la inteligencia artificial ayuda a mejorar la experiencia de los clientes, del banco a interactuar con sus clientes, a ver bien el comportamiento de los clientes, ¿ya? Y genera valor y aumenta las ganancias del banco. Así que está súper bueno. Dale nomás, Josh. No, es un poquito de infraestructura, es un más nivel técnico. Pues nos vamos a saltar esta parte porque el webinar es más a nivel de negocio. Así que, dale nomás. No nos vamos a quedar aquí. Eso no sé si... Y bueno, aquí queríamos mostrarle un poquito de... Antes de dejar unos minutitos para preguntas o para... Creo que quieren mostrar un video. Bueno, me avisan. Quería comentarles solamente un poquito de algunas soluciones que nosotros hemos ido paquetizando a lo largo del tiempo, ¿ya? Nosotros, como bien presentamos ahora, tenemos distintas soluciones, o sea, distintos casos de uso de chat conversacional con inteligencia artificial, ¿ya? Y el chatbot, finalmente, o el agente, son cosas distintas, pero el hecho de implementar, ¿verdad?, una solución con una interfaz de chat conversacional con información de negocio democratiza, ¿verdad?, la información en la empresa. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Como vimos un patrón con estos haciendo proyectos de que las empresas lo exigían harto, intentamos paquetizar esto y tenemos un producto que permite, ¿no es cierto?, desplegar en 2 días, ¿verdad?, una solución de chat en su empresa, ¿ya? Eso se despliega en 2 días, una interfaz para que ustedes puedan interactuar y luego viene un proceso, ¿no es cierto?, de refinamiento, de tuning, lo que sea necesario para ajustar la respuesta a lo que les sirva al negocio. Pero ya en tan solo un par de días ustedes pueden tener ya desplegado una solución para ver qué se siente, si esto funciona o no, ¿no es cierto?, y experimentar. Ahí nosotros intentamos paquetizar, lo que está paquetizado ahí es un diseño de una infraestructura que es el resultado de harto tiempo de investigación que pueda soportar la ingesta de una alta cantidad de documentos, ¿no es cierto?, sin alucinar, con un buen performance. Entonces, me gustaría comentarlo porque a través de tantos proyectos nosotros fuimos aprendiendo cuáles son los patrones, ¿no es cierto?, de cosas que van pidiendo los clientes e intentamos paquetizar de cierta manera. No está paquetizado, obviamente, la consultoría es difícil paquetizarlo en un 100%, pero sí en gran parte de lo mismo y dejamos, ¿no es cierto?, un poquito de tiempo para terminar de afinar lo que sea dependiendo del contexto en específico. Así que me gusta mencionarlo un poquito para que se den cuenta de que estas soluciones ya no es el presente, o sea, con un par de días ya pueden tener esto implementado en su empresa, ¿ya? No es tan complejo. Dale nomás antes. También tenemos otra solución que fuimos detectando a medida que los requerimientos de los clientes, le llamamos Rocío, que finalmente es un sistema de recomendación con servicios de Amazon con Personalize, ¿ya? Tiene distintos casos de uso, ya puede ser tanto a través de un widget, ¿no es cierto?, en sus propias plataformas, como consumir solamente la API y darle el uso que ustedes quieren. Pueden hacer recomendación de productos de un retail, por ejemplo, o de un banco, productos que son complejos, ¿no es cierto?, en ciertas circunstancias y a través de un proceso de un modelo de Machine Learning basado en los intereses del usuario, ¿verdad? O en la historia del usuario final, el sistema hace una recomendación de qué es lo que posiblemente le puede interesar a los clientes. Esto se puede proyectar de distintas maneras. Tenemos caso en banca, tenemos caso en retail, tenemos caso en industria automotriz, ¿no es cierto? De cómo trabajamos con los datos de los clientes y podemos recomendarle cosas, ¿ya? Eso lo
los clientes lo valoran mucho porque cada vez están más exigentes y quieren más personalización. Entonces, eso mejora la atención al cliente, mejora la fidelización de los clientes, teniendo estas tecnologías para aumentar la personalización con respecto a su oferta de valor. Dale nomás, Jazz. Y esos fueron algunos casos, podríamos comentar mucho más, pero el tiempo es limitado. Ahí les doy la palabra a ti, Jazz, Luna, si quieren complementar algo. Sí, muchas gracias, Mauro. Muy Claro, importante y valioso todo lo que nos has compartido.